Bienvenidos a la clase de anatomía 3D de la estructura de la pelvis. Como pueden ver en esta imagen, lo que tenemos y estamos viendo en varios planos es la estructura de la pelvis. La pelvis forma parte de lo que llamamos cintura pélvica y es la unión entre el esqueleto axial y el miembro inferior. En esta imagen también nos encontramos con el hueso sacro, y el coxis, que es el penúltimo y último hueso de la columna, con la función de poder explicar un poco mejor cómo funciona esto. Si ustedes la observan, a esta pelvis se ubica en la región inferior, en la terminación de la columna, y tiene esta forma como de vasija, o muchos le dicen de balde. Acá nosotros estamos viendo solamente la estructura ósea, pero fíjense que las grandes cavidades que contiene hace que haya espacio para los órganos pélvicos y también para los órganos genitales. Esta estructura de la pelvis, como la vemos aquí, solamente estamos viendo hueso. Todos esos orificios que ustedes ven en estas imágenes, sobre todo los orificios inferiores, en realidad no están descubiertos. En la parte inferior de la pelvis nos vamos a encontrar con los con los músculos del periné o los músculos del suelo pélvico que contienen a los órganos dentro de esta cavidad. Hay otras cavidades, como estos dos pequeños ojos que se ven en la parte anterior, que son los agujeros obturadores, que en realidad también están recubiertos de una membrana que le da origen a diferentes músculos. Las generalidades de la pelvis son que está compuesta básicamente por el hueso ilíaco izquierdo, el hueso ilíaco derecho, y cada uno de estos huesos está formado a su vez por la unión de tres huesos primitivos: el ilíaco, el pubis y el isquión. Ilíaco, pubis y isquión se funden en el medio de esta cavidad que se llama cavidad cotiloidea. Esto, en origen embrionario, nacen como tres focos óseos diferentes que terminan uniéndose en ese fondo. Por acá atrás, el hueso sacro. Acuérdense que el hueso sacro eran 4 o 5 vértebras fusionadas entre sí. Y, por último, el hueso coxis, lo que llamamos normalmente el hueso dulce o el huesito dulce. Algo interesante de la estructura de la pelvis es que tiene articulaciones. En la parte anterior nos vamos a encontrar con la articulación de la sínfisis pubiana, que lo que articula es el hueso ilíaco, fundamentalmente la parte del pubis del hueso ilíaco izquierdo con la parte del pubis del hueso ilíaco derecho. Esa articulación tiene pequeños movimientos, por ejemplo, en el momento de la marcha, donde se deslizan una superficie por sobre otra. También en la región interior nos vamos a encontrar con otra articulación, que es la articulación sacroilíaca. Vamos a tener que el sacro hacia el lado izquierdo se articula con el ilión del lado izquierdo. Lo mismo ocurre desde el otro lado, en donde el alerón derecho del sacro se articula con la cavidad que tiene el ilíaco derecho. Si nosotros retiramos al sacro, vamos a ver que ambos ilíacos tienen en la parte lateral lo que llamamos una superficie articular que toma contacto con el alerón sacro bien en la parte lateral. Fíjense cómo esta articulación es una articulación del tipo plana y que solamente va a permitir al sacro que haga pequeños movimientos de deslizamiento. Ahora, lo que sí encontramos como articulación propiamente dicha y muy importante, de hecho, para aprender, son en las caras laterales la famosa cavidad cotiloidea. Si ustedes observan, la cavidad cotiloidea es bien esférica, tiene dentro
una estructura fibrocartilaginosa que se llama rodete cotiloideo. Lo que hace el rodete cotiloideo es mantener a la cabeza del fémur, que es el hueso del muslo, dentro de la cavidad. Y de alguna manera funciona como coadaptación de la articulación. Esta cavidad cotiloidea tiene un fondo, ¿sí? Ese fondo hace justamente contacto con la cabeza del fémur. Fíjense la profundidad que tiene la cavidad cotiloidea. Ahora, en esta vista lateral de la pelvis tenemos, por un lado, esto que es una cavidad que tiene fondo, y por otro lado, más abajo, tenemos esto que no es una cavidad, sino que es un agujero. La diferencia entre una cavidad y un agujero es que el agujero sí es posible pasar por el otro lado. Fíjense que allá atrás se ve al hueso coxis, ¿sí? Este agujero se llama agujero obturador, y este agujero obturador, en realidad, en el ser vivo, está recubierto por una membrana que se llama membrana obturatriz, que es el lugar de origen de los músculos obturadores. Por suerte, usan todos el mismo nombre. El agujero se llama agujero obturador, la membrana se llama membrana obturatriz, y los músculos que se originan en esa membrana se llaman músculos obturadores. Algunos accidentes óseos también que tiene el hueso ilíaco, en la parte posterior nos vamos a encontrar con un accidente óseo que se hizo famoso no por sí mismo, sino por la función que tiene. Esta que parece como una especie de bahía, en realidad se llama escotadura, una más grande en la parte superior, una más pequeña en la parte inferior, se llaman las escotaduras ciáticas. Escotadura ciática mayor la de arriba, escotadura ciática menor la de abajo. Toma su nombre porque es el lugar de salida de las raíces nerviosas más importantes del nervio ciático. También si la vemos de costado, vamos a ver que tenemos algunas salientes importantes, ¿sí? Primero, la parte superior, de forma semicircular, bastante rugosa, se llama cresta ilíaca. La cresta ilíaca es muy importante porque da lugar a la fosa ilíaca externa, que es toda esta superficie, que es un lugar muy importante para el origen de los músculos. Terminando hacia adelante la cresta ilíaca, tenemos una saliente que se llama espina ilíaca anterosuperior o EIAS. Por debajo otra saliente, la espina ilíaca anteroinferior o EAI. En la parte posterior lo mismo, ¿sí? Una espina ilíaca posterosuperior o IPIS, y una más abajo que es la espina ilíaca posteroinferior. ¿Qué son todos estos nombres? Accidentes óseos muy importantes, porque de ahí se van a originar los músculos que van hacia el miembro superior. Cresta por arriba, EIAS, EIAI, APES y API. Acuérdense que esas siglas hacen referencia a los nombres: espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca posteroinferior. Todos estos accidentes óseos van a ver que después lo vamos a nombrar en el momento en el que hablemos de músculos. También, si lo vemos de la región interna, nos vamos a encontrar con que la cresta ilíaca que veíamos del lado de afuera también da origen a la fosa ilíaca interna. Muy importante, por ejemplo, porque de ahí nace el músculo ilíaco. La estructura de la pelvis es una estructura bastante compleja en sí misma, con muchísimos accidentes óseos. Todas esas marcas que ustedes ven son las inserciones musculares que van dejando su impresión, pero a modo de tener claro algunas cosas, recuerden que es parte de lo que sería la cintura pélvica, une el esqueleto axial con el miembro inferior,
Tiene superficies articulares importantes como para la cabeza del fémur y para la articulación con el hueso sacro, y tiene muchos accidentes óseos como la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y otras que sirven de inserción muscular. Y no se olviden nunca que acá estamos viendo solamente la estructura ósea. Todo este fondo que tiene la pelvis está recubierto por músculos, los músculos del perineo. A dato informativo y muy interesante, la pelvis de la mujer suele ser más ancha que alta, mientras que la pelvis del varón suele ser más alta que ancha. Eso hace que muchas veces se quiera representar con formas geométricas a la pelvis del varón con forma de balde y a la pelvis de mujer como forma de palangana. Esta diferencia entre los esqueletos de distintos géneros tiene que ver con una función netamente de reproducción. La pelvis más ancha de la mujer permite más espacio para la estadía del bebé dentro de la panza de mamá a los 9 meses de, de embarazo, y también hace que en el contorno las caderas se vean más anchas